La belleza de la antigua ciudad de Babilonia ha sido objeto de admiración por miles de años ya. Sus jardines colgantes, su puerta de estar y sus enormes templos dejaron a sus visitantes cautivados. Esta hermosa ciudad antigua sirve en la Biblia como ilustración de otra ciudad, Babilonia la Grande. Se representa a esta gran ciudad como una bella mujer prostituta, ricamente vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas. Su belleza deja cautivos a todos: reyes, comerciantes, personas libres y esclavos. Todos desean tener alguna relación con ella. Ella los emborracha con el vino de su fornicación. Hemos explicado en este canal que esta misteriosa mujer es el conjunto de todas las religiones del mundo. Así como a esta misteriosa mujer se la ve sumamente rica, así son las religiones de este mundo. Han acumulado riquezas por siglos, han construido por todo el mundo enormes templos, complejos religiosos maravillosos, y sus complejos y templos religiosos han dejado admirados a todos los que lo han visitado. En la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1 hasta el 6, se hace una descripción de Babilonia la Grande, la gran ramera, vestida de púrpura y escarlata, adornada ricamente con oro y piedras preciosas y perlas. Con sus encantos ejerce una influencia poderosa sobre todos. La belleza material que ostenta esta misteriosa mujer es una trampa mortal para todos sus esclavos. Son esclavos voluntarios. Aún escuchando el llamado de Dios de salir de Babilonia, las personas no desean salir del sistema religioso que los ha engañado horriblemente. Saben que esta ramera los ha engañado, pero son incapaces de tomar la decisión de salir de sus muros. Les atraen sus universidades, institutos teológicos, colegios, hospitales, asilos, museos históricos, sus enormes fábricas, su tecnología de punta, etc. Los políticos y los comerciantes del mundo se han enriquecido al relacionarse con ella. Además de todo lo material, están las relaciones sociales: parientes, madres, padres, hermanos, amigos del alma, sacerdotes, monjas, pastores, todos compartiendo la misma fe. Todos estos encantos los alucinan, los hacen esclavos de corazón. ¿Cómo abandonar todos estos beneficios? No saldrán nunca. Están atrapados en la trampa de Babilonia la Grande. Ha llegado un momento de reflexión. Estimado amigo, es momento de plantearse preguntas serias, preguntas profundas de lo que tiene en el corazón. Por ejemplo, pregúntese: ¿estoy enamorado de Babilonia la Grande? ¿Me cautiva su belleza? ¿Me impresionan sus enormes edificaciones y el tamaño enorme de su organización? Se pregunta usted: ¿no vive Dios en estos edificios?
no son prueba de la bendición de Dios? Y los millones de miembros que tiene mi iglesia por todo el mundo, ¿no es prueba de la bendición de Dios sobre mi iglesia? Y el ritmo de crecimiento de la membresía, ¿no es prueba de que Dios nos está bendiciendo? Probablemente estas eran las ideas que tenían los apóstoles cuando le mostraron a Jesús la grandeza del templo de Dios en Jerusalén en el primer siglo de nuestra era. Por favor, abra su Biblia y lea junto conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo desde el 5 hasta el versículo 6. En este pasaje se relata de que Jesús estaba con sus discípulos por el templo en la ciudad de Jerusalén. Note cómo lo escribió el discípulo Lucas. Versículo 5 dice: más tarde, cuando algunos hablaban respecto al templo, cómo estaba adornado de piedras hermosas y cosas dedicadas, él dijo: en cuanto a estas cosas que contemplan, vendrán los días en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Toda esta belleza material no fue de ninguna protección en el día del desastre de la ciudad de Jerusalén y su templo. Observe, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, era común, por las legiones romanas. ¿No es motivo de reflexión? ¿No es motivo para que nos pongamos a pensar que la belleza de la ciudad de Jerusalén y su templo no sirvieron de protección en aquel entonces? Ahora, en este tiempo, sucederá lo mismo. La gran riqueza y la belleza no será de protección en el día del desastre. Pero tal vez usted se pregunte: ¿a dónde iré? He estado en esta religión por muchos años, toda mi vida. Tengo mis amigos y parientes en esta misma religión. ¿Qué pasará? ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy dispuesto a perderlos? Escuche lo que dice Jesús, según lo tradujo la Biblia de las Américas. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Jesús no le está pidiendo que vaya a otra denominación religiosa. Jesús lo está llamando a venir a Él para aprender del único maestro que Dios nos ha dado, Jesucristo. Según está registrado en Mateo capítulo 11 y versículo 29, Él nos llama a Él para que aprendamos de Él, porque Él es el único maestro. Es momento de reflexión. Es momento que nosotros nos pongamos a pensar con detenimiento en lo que está sucediendo en nuestro tiempo. La situación que estamos viviendo en el siglo XXI es semejante a la situación del tiempo del profeta Jeremías y semejante al primer siglo de nuestra era. Leamos lo que escribió Jeremías en Jeremías capítulo 5, versículo 30 hasta el 31. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo tan campante.
Pero ¿qué vais a hacer vosotros cuando todo haya terminado? La Biblia al día. Leemos otra traducción, la traducción del lenguaje actual. El mismo pasaje, Jeremías 5, 30 al 31. Miren lo que pasa en el país. Esto es algo muy terrible. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Veamos otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando todo esto haya terminado? Veamos otra traducción, la Biblia de las Américas. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo así le gusta. ¿Pero qué haréis al final de esto? Veamos otra traducción. La traducción Dios habla hoy. Algo terrible, espantoso está pasando en este país. Lo que anuncian los profetas es mentira. Los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo así lo quiere. Pero ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? Veamos ahora la traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas, y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? La traducción Palabra de Dios para Todos. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dicen mensajes falsos y los sacerdotes gobiernan a su antojo. Y así es que le gusta a mi pueblo. Pero ¿qué harán ustedes cuando esto llegue a su fin? La actitud correcta de los verdaderos cristianos. Los apóstoles nos dieron un excelente ejemplo. Todo cristiano debe imitar ese ejemplo. Leamos lo que le dijo el apóstol Pedro a Jesús. En la traducción Dios habla hoy dice: Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Otra traducción. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. La Nueva Versión Internacional. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. La traducción Nuevo Mundo dice: entonces Pedro le dijo en respuesta: mira, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él escribió una carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 11, dijo, en la traducción Nuevo Mundo: no obstante, cuantas cosas eran para mí ganancias, estas las he considerado pérdida a causa del Cristo. Pues en cuanto a eso de veras sí considero también que todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por motivo de Él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en unión con Él, teniendo no mi propia justicia que resulta de la ley, sino la que es mediante fe en Cristo,
justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y una participación en sus sufrimientos, sometiéndome a una muerte como la de Él, para ver si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más temprana de entre los muertos. Veamos otra traducción, la traducción en lenguaje actual, las mismas palabras. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Una traducción más, la palabra de Dios para todos. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Hemos visto cuán valioso era para Pablo el conocer a Cristo. Y ahora veamos el conocer a Cristo en el siglo XXI. Abandonarlo todo por conocer a Cristo. Esa fue la actitud de los apóstoles. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, los diferentes grupos religiosos que dicen seguir a Cristo estimulan a la gente a conocer el credo, el dogma de la agrupación, lo que cree la organización. Distribuyen millones de libros, revistas, tratados, folletos, organizan seminarios, estudios bíblicos, campañas evangélicas, etc. Según se dice, es para conocer lo que dice la Biblia. El oyente ingenuo se cree todas estas afirmaciones. Después de muchos años de pertenecer a la agrupación que lo reclutó, el conocimiento adquirido de la Biblia es insignificante. No han leído ni una sola vez toda la Biblia. Peor aún, llegan a tener un conocimiento distorsionado de Jesucristo. Babilonia la Grande, con la Biblia en la mano, los ha engañado. Babilonia la Grande es una maestra del engaño. Como el diablo, con la Biblia en la mano, trató de engañar a Cristo, así Babilonia la Grande y sus ministros tratan de engañarlo a usted. Compare con Lucas capítulo 4 versículo 1 hasta el 13, donde se relata cómo el diablo lo tentó a Jesús con la Biblia en la mano. Pero el apóstol Pablo,
en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 hasta el 15, muestra lo que hacen los ministros de Babilonia la Grande. Vamos a buscar este pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice así: porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es, por lo tanto, gran cosa el que sus ministros también sigan transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Estimado amigo, amiga, tome en serio estas palabras. Sé animoso y fuerte y actúa, que la trampa de Babilonia la Grande no lo detenga más. Tome su Biblia y comience a leer su Biblia hoy mismo. Le sugiero comenzar por Mateo, capítulo 1. Anote en algún cuaderno cada pasaje que lo impresione, cada pregunta que no puede responderse. Sea paciente, la respuesta vendrá con la ayuda del Espíritu de Dios a medida que siga leyendo la Biblia. Comparta con otras personas lo que vaya aprendiendo de la Biblia. Si encuentra otras personas interesadas en aprender la Biblia, invítelas a leer junto con usted. Salga de Babilonia la Grande y que su trampa mortal no lo atrape más. Aquí en la ilustración tenemos a Babilonia ricamente vestida, engañando a la gran mayoría de la humanidad.